Buenos Te días, toca. buenos días, compañeros, compañeras. A nosotros el tema que nos tocó fue consecuencias del cambio climático en la biodiversidad. Los integrantes somos Ricardo Montesino, Hugo Carrasco y yo. Cuatro. Curso tercero medio Chela, A. quinta lat. La asignatura es Ciencia de la Ciudadanía y la profesora a cargo es Marcela de la Rosa. Y bueno, partimos con la introducción sobre nuestro tema y partiremos con una de las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global en el planeta Tierra. Es cada vez se está haciendo un tema más importante de abordar debido al crecimiento de la población humana y la deforestación, aumento de temperatura del planeta y si esto sigue así puede que ocasione el fin de nuestros tiempos. Objetivos. Definiremos sobre qué es el cambio climático, seguiremos con una breve descripción de qué es la biodiversidad, reconoceremos qué es el calentamiento global, después cómo afecta el cambio climático en la biodiversidad, después cómo afecta el calentamiento global en la biodiversidad. También hablaremos sobre el tema principal que se refiere a las consecuencias del cambio climático en la biodiversidad. Y por último, la conclusión. Primero partamos de definir el concepto de qué es el cambio climático. El cambio climático se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Como pueden ver, aquí tenemos un gráfico del aumento de la temperatura del planeta, del calentamiento, o sea, del cambio climático en 1,2 grados en este tiempo del 1880 hasta la actualidad. Ya, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad es el término a lo que se hace referencia a la variedad de seres vivos en el planeta Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que lo conforman. Esto incluye los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero, expelido por la actividad humana. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. ¿Cómo ha afectado el cambio climático al planeta? El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a las inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Aquí tenemos una noticia de la ONU de que 2021 es un año crucial para detener el cambio climático y posteriormente el calentamiento global. Ahí abajo tenemos un gráfico sobre la evolución de la concentración del CO2 en la atmósfera desde del 1985 al 2020. Como pueden ver, está en aumento constantemente. Y también veremos de cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad y esto es de que el cambio climático nos afecta a todos y en especialmente al planeta Tierra, como por ejemplo las deforestaciones de árboles, desaparición de ecosistemas, el agotamiento de recursos naturales, los derretimientos de glaciares, además de la quema de combustibles fósiles. Que esto hace que aumenten los gases de efecto invernadero, de que posteriormente de manera se produzca el calentamiento global. También hablaríamos sobre cómo ha disminuido la biodiversidad. La pérdida y deterioro del hábitat es la principal causa de pérdida de la biodiversidad. Transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas. Ganaderos, granjas, camanoreras, presas, carreteras y zonas urbanas destruimos el hábitat de miles de especies. ¿Cómo afecta el calentamiento global en la biodiversidad? El calentamiento global afecta a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, en otras registran de olas de calor y sequías. Aquí podemos ver una información que encontramos de la pérdida del hábitat, que es una gran amenaza para la biodiversidad. Como pueden ver, la degradación del hábitat y la explotación son los factores que más influyen en la pérdida de la biodiversidad. Consecuencias del cambio climático en la biodiversidad. Todos sabemos que el cambio climático afecta a la biodiversidad, pero ¿de qué manera afectaría a los ecosistemas y a su intergidad se verían afectados? Ahí pueden ver dos imágenes de cómo el calentamiento global derrite los glaciares. Y una de las consecuencias del calentamiento global en la diversidad son temperaturas más cálidas, tormentas más intensas, propagación de enfermedades,
olas de calor más fuertes, cambios de los ecosistemas y desaparición de las especies de animales. 3 de los mejores consejos para mejorar el cambio climático. Viaja de manera sostenible, reduce el consumo de energía en casa y recicla. Esto quiere Esto se decir que podría explicar de una forma de que la uno, viaje de manera sostenible, sería de dejar el transporte público, los taxis o tu auto para ir a trabajar o ir a algún lugar, e ir en bicicleta, patineta, algo que no contamine el planeta. quiere decir que reduce el consumo de energía en casa, ya sea apagar la luz cuando no la estés usando y cortar el agua también es vital cuando no la estés usando. Y Y para la otra reciclar sería, se pueden hacer varias cosas como toda la basura ponerla en distintos contenedores y ponerla en sus respectivos lugares. ¿Cómo frenar las consecuencias del calentamiento global? La educación, hay que educar a los más jóvenes para que se informen del tema y que la naturaleza no es un juego, que reduzcan el consumo de agua y eviten gastos innecesarios. Planta árboles, cualquier árbol, lo que sea un árbol, un arbusto, recicla la basura, súper importante también, usar un transporte que no sea consumidor, una bicicleta, patineta, lo que ustedes prefieran. y aquí pueden observar unos datos de la evolución de la población que ha afectado y ha tenido que ver considerablemente con el cambio climático. Pueden observar un gráfico sobre la evolución de la población mundial del 1500 a 2050 y arriba pueden ver un gráfico de la temperatura media global en su superficie. Como pueden observar aquí, los datos de los gráficos se ven relacionados, ya que mientras aumenta la población mundial, aumenta la temperatura, como pueden ver ahí, aumenta la temperatura mundial del planeta y el dióxido de carbono. Otro gráfico es el de las temperaturas globales. Se puede ver un promedio anual y un promedio de 5 años. En los últimos años la temperatura global ha aumentado de 0,4 a 0,6 grados Celsius, como indica en el gráfico. Una comparación a través de los 2 años del calentamiento global y el cambio climático. El nivel del mar aumenta cada vez más debido al cambio climático. Aquí pueden ver un gráfico sobre cómo aumenta la temperatura del planeta y esto está relacionado con el aumento del nivel del mar. Aquí más abajo vamos a tener la temperatura del planeta ha aumentado considerablemente estos últimos años y aquí pueden ver cómo el nivel del mar aumenta. Conclusión. Nosotros como grupo hemos concluido que el calentamiento global y cambio climático afecta al planeta, tierra, biodiversidad, etcétera, ya que sus consecuencias son letales para el mundo y los seres vivos. Otra cosa es que si el cambio climático sigue de esa forma, en un futuro no muy lejano, ocasionará pérdidas de biodiversidad y vida dejará de ser como actualmente la conocemos. Y ahí está la geografía Fin. y estaría.